Sean muy, pero muy bienvenidos a Auténticos 2026. Sería Auténticos temporada 2. Estamos muy emocionados por todo lo que Dios va a hacer a través de esta herramienta, a través de esta plataforma. Así que te damos la bienvenida y te animamos a que nos acompañes en este camino para seguir disfrutando de Cristo y que nos siga revelando mucho más. Obviamente no estoy sola, estoy con mi amigo y pastor Hola, Dulce, ¿cómo estás? Hugo Núñez. Muy bien, pastor, y muy expectante por todo lo de lo que vamos a estar hablando en estas temporadas, y queremos aclarar que queremos hacer parte a la gente de lo que vayamos hablando. Por eso siempre están abiertas nuestras redes sociales y también los comentarios de YouTube, donde podés ir sugiriendo temas, o si te surgen preguntas, también podés hacerlas. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de seguro ya lo estás viendo en el título, y es que Cristo vive en nosotros. Pero la pregunta es si estamos viviendo, y te hago esa pregunta también, si estamos viviendo como tal, o qué conlleva tener a Cristo en nuestro corazón, o cómo es posible, porque, a ver, estamos hablando de un ser perfecto, pero es posible que viva en nosotros seres imperfectos. Claro, antes que nada, qué bueno que podemos iniciar esta segunda temporada, ¿no? Sí, re. Se dilató un poquito el inicio, pero arrancamos y esperamos que la gente también nos acompañe, que se conecten, que nos manden sus preguntas, sus opiniones. La idea justamente es que este espacio semanal sea una herramienta, ¿no es cierto?, para poder ayudar en esta cuestión es tan importante a la vida humana que es la parte espiritual. Y que lastimosamente en los medios masivos generales no está colocándose en una importancia que debería. El ritmo de la humanidad apunta más a lo material y a lo emocional y deja lastimosamente en segundo o tercer plano a lo espiritual. Por eso auténticos pretende poder resaltar eso, ¿no? Sí, ¿Y tal cómo cual. era la frase que decíamos? Auténtico no alcanza con Parecer, compadece. no alcanza. No alcanza. Por eso estos temas que salieron ahora. Ahora, qué tremendo, Cristo vive en nosotros. Eh, Uno cuando lo dice, ¡Qué locura! eh, es para pensarlo, o sea, Cristo, ¿quién es Cristo? Dios, segunda persona, la Trinidad, el Hijo, el Salvador, el que vivió aquí en la tierra, una vida perfecta, tomando forma humana, desde Belén hasta el Calvario, una perfección, muere en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, resucita, anda por esta día con un cuerpo glorificado, que es el prototipo del cuerpo que vamos a tener un día nosotros, asciende a los cielos, envía el Espíritu Santo, y ahora su vida está en nosotros. Y yo siempre digo esto, y vos me habrás escuchado, que no somos dioses, pero compartimos la vida de Dios, porque ese mismo Dios hecho hombre, Cristo, su vida está en nosotros. Interesante que cuando Cristo vino a la tierra, Él necesitó un alma y un cuerpo para ser Jesús el Salvador. Ahora nosotros que ya tenemos un alma y un cuerpo, necesitamos de su vida para vivir el cristianismo auténticamente. Mm. Ahora, Cristo vive, pero no en toda persona. Y eso hay que marcar. Y para que Cristo viva en una persona, tiene que ocurrir lo que yo digo, el mayor milagro de todos, que una persona nazca de nuevo. Vos tenés dos fechas de cumpleaños. Sí. Uno el nacimiento físico y otro el nacimiento espiritual. Sin decir la edad, ¿cuántos años se lleva el uno con el otro? Eh, Unos 10, 8, 10 años más o menos. El más nuevo es el nacimiento espiritual. Sí, Bueno, a mí me pasa lo mismo, dar 8 años, 8 o 9 años. Así que vos recibiste a Cristo de niña, sí. En un campamento. era un campa. Sí. Qué bueno. Yo, yo recibí una cruzada evangelística. Fuimos con mi mamá y el pastor estaba predicando. También era apellido Núñez. Nosotros acá en Misiones los Núñez somos muchos. Y cuando escucho el mensaje siento la convicción de pasar adelante y me sentí pecador.
a los 8 años, ¿sí? Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Dirían hoy como condenado, pero mal, y me sentía que había fallado, que había pecado contra mis hermanos, contra mi padre, contra Dios. Y cuando el pastor le decía, pase a recibir a Jesús, a recibir el perdón, para ser salvos, pero era algo fuerte que me impulsó. Me acuerdo que pasamos con mi hermano, y yo sé que ahí hubo un cambio. Sé que ahí se generó lo que la Biblia después uno fue entendiendo, el nuevo nacimiento. Yo creo que en mi caso pasó de que, porque vengo a la iglesia desde, o formo parte del cuerpo, quizás desde chica, siempre acostumbré domingos, vamos a la reunión, pero lo que pasó ese día fue que yo dije, no solo yo creo en Dios o no solo yo creo que lo que estoy viendo es real, no solo creo que Dios creó todo el universo, sino que ese día yo había escuchado de que era posible de que todo eso viva en mí y me transforme a mí y que Él crezca en mí, o sea, y que yo tenga la posibilidad de menguar para que Él crezca. Y dije, no, yo quiero esto. Y también ahí junto con mis amigos del ministerio donde crecí de Kienskit, eh, varios decidimos aceptar a Jesús. Y fue ahí ese Qué momento. bueno, qué bueno. Y ahí se produce lo que llamamos, o que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y para hablar de que Cristo vive en nosotros, tenemos que primero hablar del nuevo nacimiento. Y qué interesante es este concepto, esta verdad, porque eso cambia nuestra existencia. Nosotros veníamos desde nuestro nacimiento físico hasta ese momento funcionando en nula naturaleza, eh, y con nulas capacidades. Pero a partir de ese encuentro por medio de la fe, pero real y transformador, nacimos de nuevo, y a partir de ahí nuestra naturaleza cambió. O sea, hay un antes y un después. Una de las cosas, creo que lo charlábamos antes de comenzar, una de las cosas que lastimosamente se sufre en el ámbito del cristianismo es que hay muchos nacidos de nuevo que no funcionan como tal porque no saben qué significó nacer de nuevo. Y cuando uno no tiene conciencia de la identidad eh, que lo caracteriza, no puede funcionar como tal, confundiéndose, tomando patrones antiguos a la vida antes del nuevo nacimiento. Se funciona como una persona común y corriente, con la única diferencia que oro, que vengo a la iglesia, que sé que Cristo me ama, que sé que tengo salvación, pero en el andar diario no lo desarrollo desde esa identidad. ¿Por qué? Porque la desconozco, porque desconozco qué ha pasado. Entonces la pregunta que yo quisiera, para ir contestando el hecho de que si Cristo vive en nosotros, ¿qué implica eso? Es primero preguntarnos qué es el nuevo nacimiento. Eh, ¿A qué hablamos cuando decimos es necesario Hacer. nacer de nuevo? ¿Es una experiencia religiosa? ¿Es una cuestión de aprendizaje mental? ¿Es un cambio de costumbres? ¿Es ser nada más mejor persona respetando valores correctos y buenos? Es mucho más que todo eso. Y si te parece, podemos charlar un poquito sobre eso, qué es el nuevo nacimiento. Sí, lo que yo pensaba en por qué uno no vive o no camina desde el nuevo nacimiento, es quizás eh, tener el error de pensar que el nuevo nacimiento no está, o sea, ¿en qué está fundamentado? Porque por ahí decimos, sí, yo acepté a Cristo, pero bueno, a mí me cuesta, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, lo intenté varias veces. Entonces, bueno, me conformo con vivir normalizando quizás tristeza, quizás ansiedad, normalizando no saber a dónde ir, normalizando no saber mi propósito, normalizando que no tener experiencias quizás eh, especiales con el Espíritu Santo, lo normalizo porque pienso que su obra está fundamentada en lo que yo pueda hacer. Entonces, cuando entendemos que
lo que Dios nos concedió está fundamentada en la obra de su Hijo, que es perfecta, por algo Él dijo, consumado es, hecho está, yo creo que ahí cambia mucho nuestra mentalidad, ¿no? Claro, claro, me viene a la mente, ayer también lo compartíamos en un grupo pequeño. Recuerdo que cuando era adolescente, joven, mi papá tenía un taller de mecánico y de chapa y tintura. Entonces uno de los negocios que él hacía era comprar autos que fueron chocados y que lo vendían en forma de remate, lo traía al taller y lo arreglaba de ser tanto el motor, la parte mecánica, como todo lo que es la parte de chapa. Entonces lo que compraba por pocos pesos, independientemente del trabajo que invertía, era más mano de obra de él y un ayudante. Lo vendía a muy buenos dividendos, que le daba como ganancia. Y recuerdo de que una vez compró una camioneta chocada, ya el motor tampoco servía, y él tenía otro motor, e hizo todos los trámites correspondientes, y no solamente que le arregla la chapa y la pintura que le deja flamante, sino que le cambia el motor. Con la salvedad de que el motor anterior era naftero, y ahora este motor era 10. Entonces, se hizo todos los papeles correspondientes, se acreditó en el título del auto de ese nuevo motor, y ahora, aunque era el mismo chasis de la camioneta, tenía otro motor. Cada vez que iba al surtidor, ya no le ponía nafta, sino que le ponían ahora yes. Y me venía esta idea porque digo, cuando he nacido de nuevo, nos pasó, es burda la comparación, pero sirve para ilustrar, nos pasó algo similar. Veníamos funcionando de una manera, con un motor, y en la vida nos dimos contra el guardarray. Hay una canción del trío Mar del Plata que dice, y bueno, y vino el que nos arregló. En realidad que no es que nos arregló, sino que nos hizo completo. Y cambió de motor. Hoy ya no funciono con el gasoil de antes o la nafta de antes, ahora funciono con otro combustible. Antes funcionaba desde mi vida, desde lo que sé, entiendo, creo, percibo, deduzco, puedo. Ahora funciona desde su vida, desde lo que Él es, de todo lo que Él ya hizo por mí, desde su divinidad, desde su sabiduría. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué pasaría si a un auto que era diésel o que era lastero, ahora funciona como diésel? Si yo voy al surtidor y le pongo el combustible anterior, no va a funcionar. Si ahora es naftalero y le pongo diésel, ese motor se va a empastar, se va a ver perjudicado, no va a poder funcionar. Y hoy un cristianismo en crisis, hay muchos cristianos en crisis, absorbidos por ansiedades, por temores, por dudas, porque están pretendiendo funcionar el cristianismo, la vida que han recibido, esa maquinaria toda nueva, pero con el combustible viejo. Y me está tratando de aprender a vivir desde su fuerza, cuando la Biblia dice que si nacimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea, si son astero, anda con asta. Si naciste de nuevo, funcionar dentro de lo que es el nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, la vida emana de Cristo. Y es por eso que, como decías, se busca una cosa, se dice tener una cosa, pero a la hora de funcionar, Se quiere sustentar con otra cosa, ya, que es no. imposible. Y yo también muchas veces pensé en el tema de de para qué nosotros, o sea, si una persona totalmente nueva o vos conocés o quizás sos una persona que sí, yo todavía no tengo a Cristo en mi corazón, y si nos preguntás para qué, y creo que desde los versículos más conocidos de la Biblia es Juan 3, 16 y 17, y en la parte del versículo 17 menciona que Dios no envió para condenarnos, sino para salvarnos.
Y también cuando hablamos de la eternidad, decimos, bueno, yo quiero aceptar a Jesús, porque también está esta mentalidad, para que el día que me muera vaya al cielo. Entonces es como que si tener a Cristo es un boleto asegurado a largo plazo y no es algo para disfrutarlo hoy. Yo siempre, cuando hablo con la gente que por ahí está pasando por momentos difíciles, digo, no vivas como si no tuvieras a Cristo en tu corazón, porque tener a Cristo en tu corazón no es un pase asegurado al cielo, como bien, yo no me voy al infierno, buenísimo, y es por fe, porque si tenemos fe, eh, cuando uno ora, hace la oración, dice que seas mi Señor y Salvador. Y nos encanta la palabra Salvador porque nos salva de una condena. Pasamos de ser enemigos a ser reconciliados y salvos. Pero nos olvidamos la parte de Señor, que Él sea Señor de nuestra vida. Claro, se vive un evangelio donde el disfrute va a ser a futuro. Mm, Hoy es sobrevivir para que cuando Cristo venga vos estés bien. Y viste la famosa frase, ¿cómo anda hermano? Es luchando, es tirando. Pero eh, el cielo no es un lugar a donde vamos a ir. El cielo es un estado del gobierno de Dios. Aunque vamos a ir, Total, bueno, ahí está sin las teorías interpretaciones. escatológicas. Algunos hablan, en la teoría dispensacionalista dice de que 7 años vamos a estar allá, volveremos al milenio, cielo nuevo. Pues todas cuestiones del futuro. Pero el cielo es más bien ese ambiente del gobierno de Dios. Ahora, ese cielo, ese ambiente del gobierno de Dios, ya puede ser posible hoy en nosotros. Porque el Rey de Reyes y el mejor y más alto representante de los cielos vive en nosotros. Entonces, lo primero que hay que entender es que la transformación, que Cristo no vino solamente a perdonar nuestro pecado y que tengamos salvación a futuro. Cristo vino a transformar nuestra naturaleza presente y a disfrutar desde el día que nacimos de nuevo esa vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso, ¿qué es el nuevo nacimiento? En primer lugar, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. A los 8 años vos no hiciste lo que hiciste, yo no hice lo que hice. Y ninguna persona que reciba a Cristo como Salvador, porque en realidad cuando uno nace de nuevo recibe a Cristo como Salvador. Después uno tiene que aprender a que Él sea el Señor, con una rendición diaria. Y cuando lo recibimos a Él, es la onda del Espíritu Santo. No es una obra mía, no es una obra de la religión, no es una obra de un método, de una forma, de un esfuerzo. Es lo sobrenatural, es lo divino, el Espíritu Santo que ingresa en la vida de una persona. Y al ingresar en la vida de una persona genera una transformación sobrenatural. Y eso hay que tener conciencia. Es mucho más que una oración, bueno Señor, te recibo. Es mucho más que sentirse emocionado. Es una transformación sobrenatural. ¿Qué pasa ahí? La vida de Cristo es impartida a nosotros. ¿Escuchaste? La vida de Cristo. Por ahí, los que no están escuchando, aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, que sean conscientes, la vida de Cristo está en nosotros por medio del Espíritu que pasa a habitar. Somos regenerados en nuestro espíritu. O sea, ¿qué significa regenerar? Significa volver a generar. Nuestro espíritu desde Adán fue desconectado de Dios. Adán peca y la Biblia dice, por cuántos pecaron, dice, fueron destituidos. Entonces, el espíritu del cual Dios emanaba la vida a Adán y lo mismo con Eva, el pecado hizo que se corte. Y ahora el espíritu pierde comunión con Dios. Al perder comunión aparece el término muerte, porque muerte es mucho más, en el concepto bíblico, es mucho más que dejar de respirar o que la muerte física. Física
que concebimos nosotros, es separación de Dios. Entonces el espíritu se separa de Dios, el espíritu muere. Y solamente el espíritu puede volver a ser generado en una vida cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, ingresa en él. Porque la cuestión que la Escritura enseña es que el Espíritu Santo ingresa en el espíritu de la persona y le comunica la vida de Cristo. Y dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces a partir de ahora mi espíritu tiene la vida de Cristo. Sigue siendo mi espíritu, pero impregnado de la vida de Cristo. Conectado directamente a la vida de Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero la vida de lo que Él es por medio del Espíritu está siendo suministrado a nosotros. Hay un texto que dice por la suministración del Espíritu. ¿Sí? Ahí en Tito capítulo 3 dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo primero que sucede. O sea, el nacer de nuevo no es una mejora moral. Nacer de nuevo es una vida impartida. Lucha, tenemos la vida de Cristo en nuestro interior. Todo lo que ha nacido de nuevo, escuchen, tiene la vida de Cristo. Y a veces nos dejamos engañar por los rasgos de la naturaleza antigua. Antes esa vida no estaba. Y entonces, ¿qué le decimos en el momento de crisis? Me siento solo. Estoy mal. Dios será que se acuerda de mí. Pero hoy tengo la vida de Cristo. Estoy unido a Cristo. Soy un hijo de Dios. ¿Sí? Repito, no, el nuevo nacimiento no es un cambio externo de conducta. Es una recreación total. Desde adentro. Nos cambiaron el motor. Y sí, como consecuencia, cambiará el exterior, la conducta. Todo por supuesto con el ser. El cristianismo ha caído muchas veces en el hacer como espiritual. Son cristianos, bueno, entonces no tenés que hablar mal, no tenés que mentir. Y eso que es cristiana. Ah, Sí. porque son los deberes cristianos y caímos en el hacer, pero desde nuestra fuerza. Pero cuando entendemos quiénes somos y el aprender a enfocarnos en lo que somos, como vos decías, el ser va a producir el hacer. Y ahí aparece auténticos. Somos auténticos cuando funcionamos desde el ser. Hay gente que se parece, pero no funciona desde el ser. Funciona desde el hacer, desde el esfuerzo personal. Tu fuerza, la mía y la de cualquier ser humano tiene un límite. Pero Cristo no. Por eso todo lo puedo en Cristo. Funcionando desde mi esencia, desde este nuevo nacimiento, desde esta regeneración, donde no solamente hay un cambio que se ve, sino que ese cambio que se ve es el resultado de una esencia, de una naturaleza que fue totalmente transformada. Y podríamos decir, creo que usted lo mencionaba, una frase que me copó mucho, si la puede repetir y a la vez explicar, que estábamos charlando el otro día acerca de que Dios necesitó un cuerpo físico, porque yo le preguntaba acerca de que si Dios tenía o no alma, porque sí ama, porque sí siente y demás, pero nosotros hoy teniendo alma necesitamos de su gobierno. Y creo que ahí está toda la diferencia, porque hoy en día vemos personas que han aceptado a Jesús, pero se siguen moviendo por lo que sienten en el momento y, y, y eso es más fuerte, ¿no? Pero, como decía recién, es entender que el gobierno de Cristo es posible hoy y ahora. Y es más, para eso lo aceptamos. Yo creo que lo pienso, por ejemplo, en una visita que uno tiene a la casa. Si viene una persona a tu casa, se sienta en el living y es una visita, no tiene, digamos, a ver, no puede ir a tu casa y decir, bueno, vamos a cambiar el color, vamos a sacar algunos muebles que ya no se usan.
porque es una visita, pero si una persona viene a habitar y nosotros le damos el permiso a que haga y deshaga a su antojo, ahí sí vamos a ver cambio y de repente, ¿qué onda este lugar? Parece otro, pero nosotros le dimos el lugar. Sí. Decíamos, Cristo, el Mesías, el Eterno, para salvar, para ser el Salvador de la humanidad, tuvo que vestir un cuerpo humano. Él vino a salvar al humano, tenía que tener la total empatía con el humano para ser el Salvador. Entonces, el espíritu necesitó de lo que vive el ser humano. El ser humano tiene un espíritu, pero aparte el ser humano tiene alma y cuerpo. Entonces, Cristo se encarnó y necesitó, aparte del cuerpo, un alma para ser el Jesús Salvador. ¿Se acuerdan? El ángel le dijo a María, y pondrás como nombre Jesús, porque él salvará al mundo de su pecado. Ahora Cristo, el Eterno, habitaba en un cuerpo con alma. Cristo, el Eterno, vivió toda su vida terrenal con el gobierno sobre su alma. La prueba que más fuerte es en Getsemaní, donde su alma, voluntad, sentimientos y pensamientos estaban actuando. Primero le dicen a los discípulos, oren por mí porque mi alma está triste. El corazón está triste hasta la muerte. Y estaba actuando al alma de Jesús. Sentimientos. Después le dice, cuando ora al Padre, dice, no sea como si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí está actuando su alma. Pero después viene esa victoria consumada ya de antemano a la cruz, cuando Él dice, no se haga mi voluntad, su alma, sino la tuya, la voluntad de Dios. Jesucristo fue de la Trinidad la persona que viviendo en cuerpo con alma manifestó una victoria práctica sobre esta tierra. Por eso es que nosotros necesitamos la vida de Cristo. Primero porque es el que nos entiende. Y segundo, porque Él ya venció todo lo que nosotros tenemos que vencer. Vos hablabas de la casa y de la persona que nos visita. Pero imagínate que esa persona viene a vivir en una casa. Tenés el living y tenés una habitación, el baño y la cocina. Y él viene a vivir. Pero vos le decís, vos te quedás solo en el living. No me entres en la pieza. No me entres en la cosa. Vas a quedarte en el living. En el living, él va a hacer lo que quiere. Y si es un tipo correcto, te va a hermosear el living. Pero no va a poder entrar en la pieza ni en la cocina, porque vos no le diste lugar. Lo mismo pasa en el cristiano. El Espíritu Santo vino a vivir en nuestro espíritu. Y en ese espíritu Él ya vive. La Biblia dice que un espíritu somos con el Señor. Pero ahora viene nuestra tarea de decirle, bueno, vos vivís en el espíritu, pero yo quiero que también vivas en mi alma y que por consecuencia vivas en mi cuerpo. Cuando digo viva, no estoy diciendo que no esté, sino que gobierne. Porque mira, y creo que ya estamos a la hora, ¿no? Para ir terminando. El alma es lo que nos identifica como persona. Dios nos dio un alma y Dios se vale del alma para expresarse. El alma es la parte nuestra que expresa. El alma no fue creada para gobernar, fue creada para expresar. Desde la caída de Adán, el alma pasó a gobernar. Y ahí están los problemas del hombre y el egocentrismo y una vida con una mirada terrenal, temporal y transitoria que el enemigo, el diablo, usa para engañar.
Pero cuando recibimos a Cristo, Cristo vive en nuestro espíritu. Ahora yo tengo que aprender a rendirme y decirle, pasa a la otra habitación, a mi alma, y hacer en mi alma lo que ya hiciste en el espíritu. Y como consecuencia, esa vida en salud física se expresa también a mi cuerpo, que es la otra habitación. Todo eso es posible en el proceso. Lo importante es que Cristo ya nació en el espíritu. Ahora que Cristo gobierne mi alma. Y por consecuencia, el caballito que nos lleva a andar esta vida, que es el cuerpo, va a ser beneficiado. Y es bueno que mencionó lo del alma, porque como dijo, desde la caída de Adán, o sea, ya nacimos así hasta que decidimos nacer de nuevo, aceptar a Cristo en nuestro corazón, el alma viene gobernando. Entonces, de un día para el otro no es como, ese es el tema, porque por ahí decimos, yo acepté a Jesús, pero me sigo gobernando. No de sacarle el volante de tu vida, no se quiere ir de acompañante. Claro, y es como un proceso de ir sometiendo, creo que sería la palabra, la Biblia lo dice así, de someteos, someter nuestra alma a Ahora, gobierno. todo eso comienza con el entendimiento de quiénes somos en Cristo. Y a partir de ese entendimiento, comenzar a funcionar. O sea, yo ya no funciono desde el gobierno de mi alma. Entonces, cuando estoy en la vida y hay una situación y voy a reaccionar como lo hacía almáticamente, tengo que decir, eso es la soy, yo soy Nastelo ahora. Sí, sí, me enfoco de vuelta en Cristo, Señor, acá estoy. Funciona vos a través de mí. Y otra cosa interesante, el nuevo nacimiento lo produce Dios y la vida en Cristo también lo produce Dios. No es con nuestra fuerza, es con nuestra rendición. Y ahí es donde tenemos que hacer el clic, ¿sí? Y pedirle a Dios. Yo creo que, y para ir terminando, creo que el desafío más grande es aprender a no seguir creyendo que tenemos el control. Nosotros somos tan dependientes, pero nos creemos tan independientes. Yo no sé, hoy estoy hablando con vos, no sé cómo voy a estar mañana, pero nosotros planificamos y está bien, eso es fe, eso es optimismo, pero también tenemos que ser conscientes de que somos seres muy finitos, somos dependientes a veces de un microbio que se nos meta en el cuerpo y nos termine matando. O sea, somos muy falibles. Entonces, en la vida espiritual es mucho más. Cristo me salvó en mi vida. Tengo que aprender a funcionar desde Él y no con la independencia que la vida antigua me hacía pensar que yo tenía. Sin darme cuenta que en lo antiguo yo seguía siendo un esclavo de lo terrenal y en lo espiritual del mismo ya. Amén. Amén. Queremos queremos y creemos que partiendo desde esto del entendimiento de que Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, hay mucho por hablar en el sentido de que todo lo que esto conlleva, todo lo que puede y no puede tocarte o afectarte, también hay mucho por hablar y por eso queremos animarte a que estés conectado a nuestras redes sociales, que es CBC-Iglesia, que nos escribas ahí y también deseamos que puedas compartir este episodio con tus amigos, con tus familiares y que sea de mucha bendición. Deseamos que estés con nosotros en este nuevo entendimiento de entender de que no es por nuestra fuerza, de que es por la obra de Jesucristo. Y por supuesto, esperamos que en el próximo episodio también puedas acompañarnos. Tiro un adelanto. Puede ser, dale. Viste que preguntaron, un nuevo nacido, un nacido nuevo, Sí. ¿puede ser poseído por un demonio? La respuesta, si nació de nuevo, es no. Pero vamos a desarrollar esa respuesta en un próximo episodio. Sí. Así que bueno, nos vemos. Muy bien, chao, 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 chao.